Un día, el multimillonario Charles regresó a casa y encontró a su empleada Marisa y a su hija usando su piscina, y las echó sin piedad. Para él, ella había cruzado una línea, sin saber que solo intentaba proteger a su hija del calor sofocante. Pero lo que descubrió días después no solo lo hizo cuestionar sus acciones, cambió su vida para siempre. Y esperen a ver el giro inesperado de este drama, porque al final, la justicia encontró su camino. Charles Davenport, magnate de hoteles y fondo de inversión con rostro en revistas económicas, regresó aquel viernes sin avisar. No había séquito ni chofer. Había enviado a todos a casa. Necesitaba silencio, intimidad. El único sonido que quería escuchar era el rompe de las olas en la costa, justo debajo de su terraza en Malibu. El portón automático se abrió con un suave zumbido, su Rolls Royce deslizaba sobre la grava blanca como una sombra. El sol de la tarde arrancaba reflejos metálicos del capó. Todo estaba en orden, como siempre. Excepto por una cosa. Charles frenó en seco. Desde su asiento, a través del parabrisas polarizado, divisó una silueta junto a la piscina. Una mujer, de piel oscura, sentada en una tumbona con las piernas cruzadas, vestida con un vestido claro y sencillo. Junto a ella, una niña jugaba en el agua, chapoteando y riendo. La mujer giró levemente la cabeza para escuchar a la pequeña, y fue allí donde Charles la reconoció. Era Marisa Jones, su empleada doméstica. La niña, de unos 6 años, debía ser su hija. Nunca la había visto antes. Por un instante, todo quedó en pausa: el cielo californiano, las gaviotas, el motor, la risa. El mundo parecía suspendido en una fotografía tibia, serena, como si nada pudiese perturbar ese cuadro perfecto. Pero dentro de Charles, algo se tensó. Se bajó del auto sin cerrar la puerta. Sus zapatos italianos crujieron sobre la piedra. Caminó con pasos secos, la mirada clavada en aquella esquina. La mujer se giró. Lo vio, y se incorporó como si hubiese pisado brasas. Señor Davenport. Su voz temblaba, y la niña también, al notar el cambio repentino. Yo no esperaba que usted regresara hasta el lunes. Hoy limpié la casa, y el calor. Mi hija se estaba sintiendo mal. Solo quería que se refrescara unos minutos. Charles no respondió al instante. Solo la observó, como si estuviese evaluando una pintura con defectos que no recordaba haber encargado. Esto es propiedad privada, Marisa. Su voz era baja, firme, más fría que cortante. Usted lo sabe. Le pago para que limpie, no para que traiga invitados ni para que utilicen mi piscina. Cada palabra fue dicha con precisión quirúrgica. No hubo insultos, no hubo gritos, pero dolía, porque lo decía con una calma que no ofrecía espacio para respuestas. La niña bajó la cabeza y comenzó a sollozar. Marisa no lloró, no se defendió, solo asintió lentamente, como si el juicio ya hubiese sido dictado y no tuviese abogado. Tomó la toalla, envolvió a su hija y empezó a caminar, descalza, sobre el asfalto aún caliente del atardecer. Sus pies mojados dejaban huellas oscuras que se desvanecían con rapidez, como si nunca hubieran estado allí. Charles no se movió. Se quedó solo junto al agua, viendo cómo el sol se reflejaba en la superficie y cómo la quietud de su mundo perfecto se restauraba. Pero algo diminuto, ya se había agrietado. A la mañana siguiente, Charles Davenport se despertó más tarde de lo habitual. La luz banaba la habitación con un calor dorado, y por un instante todo parecía en su sitio. Se puso la bata de lino, bajó las escaleras lentamente, esperando encontrar lo de siempre. La cocina impecable, el aroma suave del café colombiano, el tazón de frutas listo sobre el mármol blanco. Pero al abrir la puerta de la cocina, lo recibió. El silencio. No había olor a café, no había pasos, no había nadie. Se detuvo un instante, observó. Tal vez había salido al supermercado, o quizás simplemente se había retrasado. Pero nekto vozduche bilo inim, ne odsutstvie apustota, on odkryl szkaf. Wysio stojalo na swoich местах. No bilo strano tico, Marisa ne prišla. El día transcurrió con una sensación tenue de incomodidad. Davenport la ocultó detrás de correos, llamadas, inversiones. Pero en el fondo, algo no encajaba. Al día siguiente, el silencio volvió. Ningún mensaje, ninguna nota, ninguna excusa. El sobre con su paga seguía sobre el mostrador, sin abrir. Y cada vez que pasaba junto a la piscina, sus ojos se desviaban involuntariamente hacia la tumbona donde la había visto sentada con su hija. Veía, aunque no quería ver.
a la niña hundiendo el rostro en el pecho de su madre, y su cuerpo se tensaba con un impulso que no sabía cómo nombrar. Al tercer día, algo en el sedio. No lo reconocería como preocupación, no lo llamaría culpa. Pero fue. Abrió el archivo de empleados y buscó su dirección. Un conjunto de edificios al este de la ciudad. Barrio que su chofer evitaba al conducir. Fue solo. Condujo en silencio. Cuando llegó, el paisaje era otra realidad. Fachadas descascaradas, escaleras oxidadas, ventanas abiertas con cortinas improvisadas. No había guardia, no había portón. Subió hasta el tercer piso. La puerta estaba vieja, pintura descascarada. Llamó, una vez, dos veces, nada, y entonces, una vocecita. ¿Quién es? La puerta se entreabrió apenas. Del otro lado, unos ojitos grandes y oscuros lo miraron con cautela. Era ella, la niña, Ava. «Soy Charles, ¿está tu mamá?» La niña tragó saliva. «Mamá, está durmiendo. Se siente mal». La voz sonaba ensayada, como si ya lo hubiese repetido a varios vecinos, como si supiera que debía proteger algo que aún no entendía. «¿Estás bien tú?», preguntó Charles, inclinándose. Ava asintió, pero tenía los ojos hinchados, rojos. Davenport esperó un segundo. Luego, suavemente, empujó la puerta. El apartamento era pequeño, oscuro y húmedo. Había un ventilador girando lento junto a una silla, las persianas bajadas, un solo sillón cubierto con una manta, donde yacía Marisa. Estaba profundamente dormida, o agotada. En la mesa baja, un sobre marrón sobresalía bajo un frasco de pastillas. Davenport lo tomó. Leyó las letras en tinta azul, apenas legibles. Diagnóstico: carcinoma ductal invasivo, etapa 3. Su estómago se contrajo. No entendía todos los términos, pero entendía el mensaje. Marisa no estaba ausente. Estaba perdiendo una güera que nadie había notado. Y él no la había visto. Aquella noche, Charles no durmió. No porque tuviera reuniones pendientes, no porque estuviera preocupado por inversiones o el cierre del trimestre, no. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no pudo cerrar los ojos sin ver algo que no sabía que le dolía. El rostro de Marisa, no el que mostraba al saludarlo por las mañanas con su eterna cortesía profesional. No el de la mujer que dejaba la casa impecable cada viernes, sino el otro. El de la mujer que luchaba sola en silencio. El de una madre que nunca pidió nada, ni siquiera compasión. Se levantó antes del amanecer. Se sentó frente a la ventana con una taza de café sin terminar. Y pensó. Marisa llevaba 6 años trabajando para él. 6 años. Y en todo ese tiempo, él no había notado cómo sus manos empezaban a temblar al levantar la vajilla. No había visto cómo su ropa le colgaba más suelta, cómo sus pasos eran más lentos. No había preguntado. No había mirado, porque estaba demasiado ocupado, demasiado encerrado en su propio mundo. Y ella limpiaba tras sus reuniones, planchaba sus camisas italianas, doblaba los trajes que él dejaba caer sobre el respaldo del sillón. Criaba a una hija sola, con una dignidad que él ahora entendía recién cuando era tarde. Pero no, aún no del todo tarde. Underscore. Underscore, 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 underscore. A la mañana siguiente, Charles regresó al apartamento. Esta vez no solo, lo acompañaban 2 médicos particulares de su propia red privada. Ninguno hizo preguntas. Llevaban un portapapeles, una camilla discreta y una mirada de respeto. Charles se aseguró de no causar alboroto. Solo tocó la puerta suavemente. Ava abrió. Al verlo, sus ojos se iluminaron, pero no dijo nada. Solo se hizo a un lado. Marisa no protestó. No tenía fuerzas, pero tampoco parecía sorprendida. Solo susurró. ¿Por qué? ¿Estás haciendo esto? Charles no respondió de inmediato. Solo se inclinó ligeramente y dijo, porque ya no pienso quedarme al margen. Underscore, 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 ESA, misma tarde.
Marisa fue ingresada en una de las mejores clínicas oncológicas de Los Ángeles. Las pruebas empezaron ese mismo día. Había especialistas, habitaciones privadas y por primera vez en meses, esperanza. Ava fue elevada a un nuevo hogar, el de Charles, una habitación luminosa con ventanas al jardín, con estanterías llenas de libros infantiles, una alfombra suave y una caja de juguetes nueva. Charles había contratado a una tutora profesional, no por caridad, por convicción, porque aquella niña no debía crecer entre excusas y escasez. Durante días, Charles no dijo mucho. Solo aparecía, observaba, firmaba, aseguraba que nada faltara, y cuando por fin llegó el día de la operación él esperó, solo, en la sala de estar de la clínica. Horas más tarde, cuando los médicos salieron con un gesto contenido, Charles se levantó. No preguntó el diagnóstico, solo asintió. Entró. Marisa abría lentamente los ojos, aún adormecida por la anestesia. Tardó en enfocar, y cuando lo vio quiso hablar, pero su voz era apenas un susurro. «Porque usted», él no respondió enseguida, miró por la ventana, luego, bajó la vista y habló con voz calma, casi como si se hablara a sí mismo. «Porque un día pensé que habías roto las reglas». Pausa. Y luego entendí que el que más había fallado era yo. Pasaron 6 meses, y el tiempo que tantas veces se le había escurrido entre reuniones, números y contratos, ahora tenía otro ritmo para Charles Davenport. Ya no escapaba del silencio. Al contrario, comenzó a quedarse más en casa, a caminar descalzo por las baldosas del jardín al amanecer, a dejar el teléfono en modo avión por las tardes, y, sin darse cuenta, su mansión en lo alto de Malibú, aquella que parecía un museo de arquitectura moderna, se convirtió en hogar. Ava corría libre entre los rosales, detrás de los perros, con un sombrero de paja ladeado y la risa encendida. Lo llamaba tío Charlie, sin pensarlo 2 veces. A veces tomaba su mano sin preguntar, como si siempre hubiese estado Ali. Y Marisa. Marisa ya no era la sombra discreta que se deslizaba por los pasillos en silencio. Ahora se sentaba por las tardes en la terraza, con un libro en las manos y una manta liguera sobre las piernas. Su cabello, más largo, le enmarcaba el rostro. Sus ojos ya no tenían urgencia ni cansancio, solo calma. Habían pasado por un proceso lento, sin palabras grandes. No hacía falta, la dignidad no se pide, se reconoce. Una tarde, Charles estaba con ella en el porche. Le sirvió té. Fue Marisa quien rió primero, una risa real, y él, en silencio, comprendió. Aquel día, junto a la piscina, no fue una invasión, no fue una falta de respeto. Fue una madre protegiendo lo más importante que tenía, cuando no tenía nada más. Él había sido demasiado ciego para verlo. Underscore. Semanas después organizó una cena. Era uno de esos eventos formales que antes se celebraban en hoteles 5 estrellas o áticos con vista al centro. Pero esta vez quiso hacerlo en casa. Vinieron socios, inversionistas, figuras importantes del sector financiero y político. Todo estaba preparado con elegancia, mesas redondas con manteles blancos, luces cálidas, música de fondo. El catering impecable. Pero hubo un detalle que no pasó desapercibido. Cuando uno de los invitados, alzando una copa, preguntó con tono casual: «¿Quién dirige todo esto ahora? ¿Tienes algún nuevo administrador de la casa?» Charles miró hacia la entrada. Marisa acababa de salir discretamente con una carpeta en mano, supervisando al personal, y sin dudar dijo: «Ella, Marisa Jones, mi nueva administradora de la residencia». Por un segundo el aire pareció detenerse. Alguien parpadeó. Otro enarcó una ceja. Uno de los socios murmuró algo que no llegó a ser audible. Pero Charles solo sonrió con calma. «Y si alguien tiene un problema con eso, los portones están abiertos». Silencio. Nadie dijo nada más. Underscore. Underscore. Esa noche, después de que todos se fueron,
Charles caminó hacia la piscina. El agua reflejaba la luna. Ava chapoteaba en la orilla, empapada de risa. Marisa la observaba desde una silla con una manta sobre los hombros y una paz suave en la expresión. Él se sentó a su lado, no dijeron nada. No hacía falta. Y fue Ali, bajo el cielo abierto, rodeado de risas sinceras y calma verdadera, donde Charles entendió lo que nunca había aprendido en sus años de éxitos. Un hogar no son paredes, ni terrenos, ni seguridad privada. Un hogar son las personas a las que no temes abrir el corazón. Y por primera vez, en mucho tiempo, él estaba en casa,